Podríamos decir, sin miedo alguno, que posiblemente el boxeo sea el deporte más antiguo de la historia. Hay registros de este deporte del cuarto milenio antes de Cristo en el actual Irak y estuvo incluido en los Juegos Olímpicos desde los tiempos de la antigua Grecia. Combates en la historia de este deporte ha habido muchos, pero ¿cuál ha sido el mejor? Esta pregunta parece algo imposible de responder, pero ¿por qué quedarnos solo con uno? Hoy hablaremos de la trilogía de combates que tuvo al mundo entero pegado al televisor, Mohamed Ali contra Joe Frazier. Comenzamos. Cuando hablamos de la trilogía de combates entre Ali y Frazier, estamos hablando posiblemente de las mejores peleas de la historia del boxeo. En estos tres combates no solo debemos mencionar la calidad de ambos boxeadores, también debemos hablar del contexto sociopolítico de los Estados Unidos de los años 70. Por un lado, Mohamed Ali, firme defensor de los derechos de los afroamericanos y de los africanos, campeón invicto de los pesos pesados, despojado de su título por haberse negado a acudir a la guerra de Vietnam. Ali era un boxeador muy peculiar. Al principio de su carrera profesional fue considerado un bocón, es decir, un boxeador que hablaba más de la cuenta. Pero dos victorias, la primera ante Sonny Liston en 1964 y la segunda ante Floyd Patterson en 1965, habían cambiado esa imagen que el público tenía de Ali. El estilo de Ali tampoco encajaba en lo que debía de ser un peso pesado. Rapidez de pegada, un juego de piernas y una esgrima luchística impresionante hacían de Ali un boxeador diferente. Este estilo tan diferente a la hora de boxear le valió para ser medallista de oro olímpico y 3 veces campeón de los pesos pesados. Por el otro lado de la rivalidad estaba Joe Frazier, también medallista de oro olímpico y campeón de los pesos pesados en 1971. La historia de Smoking Joe no tiene nada que envidiar a la de Ali. Hijo de una familia extremadamente pobre de Carolina del Sur, siempre terminaba extenuado sus entrenamientos. Joe también era un peso pesado especial, solo medía 1,80 m, para la categoría era muy pequeño. Sin embargo, con una estrategia de avance continuo y un estilo ortodoxo de boxeo, había llegado a la cima del boxeo mundial. Podemos decir que la rivalidad entre los dos púgiles tuvo un comienzo extraño. Joe se encontraba en pleno ascenso cuando Ali fue despojado del título de campeón mundial, al negarse a servir en las Fuerzas Armadas estadounidenses durante la Guerra de Vietnam. Aparte de quitarle el campeonato de los pesos pesados, Ali tuvo que hacer frente a la retirada de su licencia de boxeo, hecho que le impidió luchar durante los 3 próximos años. A pesar de las diferencias religiosas, políticas y de pensamiento que Frazier tenía con Ali, este siempre le ayudó. Le dio dinero cuando Ali lo necesitaba, le añadió en algunas escenas publicitarias para que pudiera ganar algo de dinero, siempre defendió el derecho de Ali a ganarse la vida boxeando, e incluso habló con el presidente de los Estados Unidos en ese momento, Nixon, para que le devolviera la licencia de boxeo. Por eso resulta impresionante que Ali se pusiera en contra de Frazier antes de la primera pelea entre ambos. Una cosa es calentar un combate de boxeo, otra muy diferente es exceder todas las barreras y faltar al respeto al rival. Ali llamó de todo a Frazier. Feo, gorila, dijo que no sabía cantar ni tenía un buen juego de pies, le dedicó algunos insultos racistas como tío Tom e incluso afirmó que a Frazier solo le apoyaban la policía, el Ku Klux Klan y los sheriff. Ali intentaba meterse en la cabeza de Frazier antes de la primera pelea entre ambos en el Madison Square Garden de Nueva York en 1971. La campaña Ali tuvo un efecto muy desagradable en la sociedad de la época. Llevó al tema político un combate de boxeo a tal punto que animar a uno o a otro en la pelea conllevaba ponerte a un lado o a otro del espectro político de la época. Por un lado, Ali, firme defensor de los derechos civiles de los afroamericanos. Por otro, Joe Frazier, simbolizando el supremacismo blanco. Cabe mencionar que esto no era realmente así, ya que Frazier nunca estuvo a favor del supremacismo blanco de la época.
pero esto daba igual, ya que Ali había conseguido lo que quería, poner de su parte a la población afroamericana. Frazier recibió amenazas de muerte y sus hijos sufrieron varios encontronazos en el colegio con varios compañeros suyos. Es así como llegamos al día del combate, el 8 de marzo de 1971. El Madison Square Garden a reventar. Un sinfín de países compraron los derechos televisivos del combate. Ambos boxeadores llegaron invictos al duelo. La historia era impresionante. Ali, el campeón invicto despojado del título, contra Joe Frazier, el campeón invicto actual. Iba a ser el combate del siglo. Comenzaba el combate entre Joe Frazier y Mohamed Ali. Con todo lo que había pasado fuera del ring, el título de los pesos pesados era lo de menos. Para Frazier este combate era algo personal. Literalmente quería matar a Ali durante la pelea. Ali en esa pelea cometió dos errores muy importantes. El primero fue que la volvió personal. El segundo fue subestimar la resistencia física de Joe Frazier. Joe Frazier había entrenado en las escuelas de boxeo de Filadelfia. Estas escuelas destacan por la resistencia física que se le imprime a sus boxeadores. En el 15º round ocurría lo impensable. Ali pesaba la lona después de un increíble golpe de Frazier. Joe Frazier acabaría ganando ese combate por decisión unánime en los puntos. Frazier se convertía de esta manera en el primer boxeador en vencer a Ali. Después de esta pelea, Joe Frazier sería derrotado por George Foreman y perdería el campeonato de los pesos pesados en una horrorosa paliza que le propinó el gigante de Texas. Ali, por su parte, conseguiría vencer a Foreman en un combate que inspiró películas y documentales, el famoso Rumble in the Jungle, y se volvería a convertir en campeón de los pesos pesados. El segundo combate de esta trilogía entre Frazier y Ali sería el más flojo de los tres, y es que las segundas partes nunca fueron buenas y no tendría nada importante a destacar. Ali ganaría el combate por decisión unánime en los puntos el 28 de enero de 1974. Sería en el tercer combate cuando la trilogía entre Joe Frazier y Ali adquirió la fama de legendaria. El famoso encuentro conocido como Thrilla in Manila o Suspenso en Manila en castellano sería el combate más recordado de los tres. En aquel momento, el mundo del boxeo consideraba que Joe Frazier estaba acabado. Los fans de Ali y el propio luchador pensaron que este combate iba a ser pan comido para el actual campeón de los pesos pesados. Sin embargo, cometieron el mismo error que en el primer combate, subestimar a Frazier. Frazier no había olvidado ni perdonado los insultos de los dos otros combates, y cuando Ali volvió a comenzar con sus juegos mentales, Frazier estaba listo para su venganza. Frazier no abandonó el gimnasio del hotel antes de la pelea, solo entrenaba y entrenaba. Por el contrario, Ali se dedicó a pasarlo bien la mayoría del tiempo, y a pesar de que entrenaba, no lo hacía con la regularidad de Frazier. Además, estando ya en Manila, a Ali le descubrieron un amante, y esto le ocasionó graves problemas con su esposa, lo que le distrajo del combate. A esto había que sumarle las condiciones del combate. Este se disputaría a las 10:15 de la mañana, hora local de Filipinas. Es decir, la temperatura ambiente iba a ser de unos 45 grados. Sumado a esos 45 grados, estaba el calor que desprendían los focos del estadio. En otras palabras, la temperatura en el ring podría llegar fácilmente a los 60 grados. Con estas condiciones comenzaba el tercer combate entre Frazier y Ali. Los 5 primeros rounds fueron dominados claramente por Ali, pero a partir del quinto asalto el combate cambió. Frazier comenzó a golpear a Ali y consiguió dominar con sorprendente facilidad los 5 siguientes asaltos. A partir del 10º asalto, la pelea se convirtió en un verdadero combate a muerte. Ninguno de los dos boxeadores quería ceder, y el cansancio comenzaba a hacer mella entre ambos púgiles. La técnica desapareció de la pelea. Ahora solo había dos luchadores que se querían matar. Al contrario de lo que podríamos pensar, la intensidad de la pelea cada vez era mayor.
En el 12º asalto, un jab de izquierdas de Ali le hizo un corte en el ojo derecho a Fraser y este comenzó a perder visión. Ali se dio cuenta y comenzó a dirigir más golpes hacia ese punto. Aún así, Fraser siguió atacando durante todo el asalto. En el siguiente asalto, un derechazo a Ali dejaba a Fraser sin protector bucal, es decir, Fraser estaba peleando sin un ojo y sin protector bucal, algo extremadamente peligroso. Pero Fraser seguía y seguía atacando. Al final del 14º asalto, el entrenador de Fraser tiró la toalla, dándole la victoria a Ali, quien segundos más tarde caía al suelo. Después de esta pelea, Ali admitió que estuvo al borde de la muerte y que Fraser se rindió un segundo antes de hacerlo él, ya que no podía seguir peleando. 30 años después de esta pelea, se supo que Fraser había peleado con cataratas en el ojo izquierdo, es decir, había peleado los 3 últimos asaltos del combate ciego y aún así quiso salir en el 15º asalto, algo que solo una leyenda del boxeo es capaz de hacer. Si te ha gustado este vídeo, te agradecería que le echaras un ojo a nuestra sección de historia del deporte, te la dejo en pantalla. Déjanos un like y un comentario si te ha gustado el vídeo. Nos vemos la semana que viene con más contenido en el canal. Adiós.